Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Buenos días a los oyentes de Primera Página Radio, los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios, a nuestros analistas. Por aquí ya está Andrés Moreno. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, Edgar, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes, a el equipo de Primera Página de Javerian Estéreo y a todos los analistas invitados. Hoy cierre de trimestre, cierre de semestre 2026 y ya estamos a mitad de año, increíblemente, Edgar. Vamos a ver más adelantico cómo le fue a las acciones antes del último día hábil de la bolsa, y mañana haremos todo el análisis del primer semestre de los principales indicadores. Bueno, pues arranquemos con nuestras noticias, y es que los inversionistas recibieron con optimismo una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminó que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, podía permanecer en su cargo mientras luchaba contra el intento del gobierno Trump de destituirla, esto por acusaciones de fraude hipotecario. El fallo, según se conoció, contribuyó a aliviar, aunque no eliminó por completo, los temores sobre la independencia de la Reserva Federal frente a la influencia política. En un fallo emitido en las últimas horas, el alto tribunal rechazó el argumento presentado por Trump según el cual la destitución no debía estar sujeta a revisión por parte de los tribunales. Con esta decisión, Cook permanecerá en el cargo mientras el litigio sigue su curso en instancias inferiores. La decisión presenta un revés provisional para la administración estadounidense, que había defendido la facultad presidencial para remover a integrantes de la Junta de la Reserva Federal en determinadas circunstancias. Durante la audiencia oral realizada el 21 de enero, varios magistrados expresaron reservas frente a la posibilidad de autorizar la destitución. Previamente, un juez federal había destituido a Cook en su cargo al concluir que el procedimiento adelantado por la administración no garantizó el debido proceso al no notificarle formalmente la decisión ni ofrecerle una audiencia antes de removerla. La administración Trump sostiene que actuó conforme a la ley de la Reserva Federal, la cual establece que los miembros de la Junta pueden ser destituidos por el presidente cuando exista una causa justificada. Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo ve esta noticia? Bueno, la verdad es que a veces los gobiernos de izquierda o derecha se parecen y pelean contra las instituciones que lo que buscan es la neutralidad. Piensan que todo tiene que estar en torno a lo que ellos dicen y piensan. Trump tuvo problemas con la Reserva Federal, exigiéndoles bajar la tasa de interés, olvidando el mandato que tienen ellos como ser Fed. Reserva Federal, independiente de lo que quiera hacer el gobierno, controlar la inflación y controlar obviamente la economía, que no le gusta mucho a los presidentes. Acá pasó lo mismo. Petro hizo exactamente lo mismo, peleando por temas políticos con el Banco de la República, retándolos, que si entonces subían tasas, ellos subían más los salarios, peleando con Olga Lucía Costa. Después también Cepeda queriendo que el Banco de la República ayudara a emitir, a financiar a la nación. Bueno, en fin, una locura completa de estos presidentes populistas, tanto Trump como Petro, que aquí piensan que solamente la izquierda es la que dice burradas. No, la derecha también muchas veces lo dice, como el caso de Trump. Bien que siga al frente de la Reserva Federal, que tiene que mantenerse como un organismo independiente de los caprichos políticos del mandato de turno, y eso debe aplicar para todos los países, incluyendo Colombia. Respecto a este tema, recordemos que cuando hubo reelección en Colombia, derecha, izquierda, lo que haya sido, quedan con absoluta mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República, y en cualquier momento también pueden quedar con mayoría si es que se dan renuncias de algunos de sus integrantes. ¿Es así? Sí, es así. ¿Por qué es peligrosa la reelección en Colombia? Porque las normas no están dadas para ello. Lo que pasó con Uribe Vélez 2006-2010 no se debe repetir. Eh, Somos países que todavía no estamos suficientemente acostumbrados
o no debería haber un caudillo que dure más de 2 periodos o 2 periodos. Juan Manuel Santos lo quitó, pero él sí se hizo reelegir primero antes de quitarlo. Algunos han querido cambiar la constitución para ponerlo. Mucho cuidado con los líderes que desean cambiar la constitución. Lo que toca hacer es cambiarlos a ellos. No se puede cambiar la constitución cuando él es elegido presidente, salvo que ese sea, digamos, tu mandato de campaña. Petro firmó en mármol que no lo haría y obviamente, como todo, a incumplirlo con temas políticos. No les interesa a la gente ni realmente cambiarla. De hecho, decían que querían hacer una constituyente para aplicar la constitución del 91. O sea, una locura completa. Abelardo tampoco debe hacerlo. Tampoco debe hacerlo. Bueno, eso no es, entonces Abelardo sí. No, tampoco debe hacerlo. Y claro, empiezan a tener control sobre las Cortes, sobre el Banco de la República, por unos poderes que tienen en especial los presidentes a nombrar ciertos funcionarios. Eso no se debe permitir. Acá Petro trató por debajito, pero se irá el 6 de agosto 2026. Quedan muy pocos días, la verdad. Es aplaudir que en 37 días estaremos en otra cosa increíblemente, gracias a Dios. Y Abelardo también se irá el 6 de agosto 2030. Bien, bueno, vamos con una mención sobre acciones y valores, y es que más de 65 años respaldando cada decisión financiera. Si eres importador, exportador, necesitas enviar dinero al exterior, contamos con soluciones estratégicas en transferencias internacionales y coberturas cambiarias para proteger tus inversiones. Agenda tu asesoría en www.axivalores.com e invierte con acciones y valores. Ahora vamos con Radio Francia Internacional y todo lo que está pasando en Venezuela, porque Venezuela en este momento enfrenta una crisis humanitaria mientras aumenta el número de víctimas por el terremoto. Aumenta la desesperación y el agotamiento de los venezolanos que tratan de encontrar con vida a sus familiares aún bajo los escombros. El gobierno de Delcy Rodríguez ha elevado el número de muertos por el doble terremoto del miércoles a 1.719 y el de heridos a más de 5.000. En las zonas devastadas de La Guaira, la zona cero de la tragedia, los habitantes critican la falta de ayuda y en las morgues, allí y en Caracas, el colapso es enorme hasta el punto de que las autoridades han improvisado una donde agrupar cuerpos a la espera de entregarlos a sus familiares. La información con nuestro corresponsal Víctor Amaya. Allí en el piso, tapados con sábanas, bolsas plásticas o cualquier alternativa, están algunos de los cuerpos que ya fueron identificados. Se cuentan por decenas. Sus familiares esperan bajo el sol a que las empresas funerarias completen trámites para trasladarlos a los cementerios o crematorios. Una espera que duele tanto como se alarga, en el caso de Alvi Jiménez. Aquí estoy para reconocer y retirar cadáveres de mi familia. 5 miembros de la familia. Entró a la morgue del seguro. Fui a la morgue del seguro y no está en la morgue del seguro. Lo trajeron a los silos del puerto. En los silos del puerto se llenaron varias planillas para poder entrar, no puedo entrar. Y ya tengo 2 días que... En la principal morgue del país, en Caracas, grupos de personas llegan buscando información, queriendo buscar a alguien, como Greta Torres. Aquí en Bellomonte nosotros ya tenemos 3 días, con hoy 4 días. De tanto tiempo que se ha perdido acá, de verdad los cuerpos dicen que están en extrema estado de descomposición, es imposible velarlo y van directo a la cremación. Y como otros procesos burocráticos, han surgido denuncias de cobros indebidos por trámites acelerados. Es increíble que nosotros no tengamos solamente que lidiar con la tragedia en Venezuela, sino que también tenemos que lidiar con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público. Andrés Moreno, hay analistas que hablan de, pues que sí, la crisis de Venezuela bastante fuerte. Primero que todo, llamado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores también, para que apoyemos la causa de la recuperación de Venezuela. Pero esto también abre una oportunidad para empresas colombianas que cotizan en los mercados, por ejemplo, empresas de construcción y eso. ¿Cómo es el tema, Andrés? Bueno, Venezuela, una tragedia, más de 1.500 muertos, yo creería que van a subir a mucho más, hay miles de desaparecidos, realmente muy difícil lo que les pasó.
los ojos se han volcado hacia Venezuela a raíz de esto. Es un país destruido, saqueado, y obviamente no están preparados para todo esto. Por ahí había Diosdado Cabello frenando las ayudas de unos estadounidenses que querían entrar a apoyar, pero bueno, todo lo politizan. Cuando empezó la dictadura en Venezuela, socialista en Venezuela, comunista también, como lo ha dicho Chávez, los países más afectados fueron entre ellos Colombia. Venezuela era nuestro gran socio, era nuestro hermano rico. Si bien la sociedad venezolana tenía bastantes desafíos, por eso llegó Chávez a resolverlo, lo que hizo fue destruir todo, como acá también se pensó hacer, y fueron expropiadas varias compañías colombianas, por ejemplo, Éxito, se tuvo que ir, varias compañías que hacían negocios en Venezuela tuvieron que retirarse. Si por fin hay una transición en Venezuela, democracia, con la ayuda obviamente de los países vecinos, Estados Unidos, Colombia es clave en la recuperación de Venezuela. No solamente para ayudar, para enseñar, para volver a formar el sistema financiero, los supermercados, la formación de capital, la educación financiera, todo lo que habla Edgar de la construcción, minería, petróleo, eso va a demorar tiempo. Recuerden, fueron, no sé, 25 años de destrucción de Venezuela. Eso no se arregla. Y aparte toca lidiar con personas que nunca conocieron de Venezuela nada diferente al chavismo. Personas que tienen ya 25, 30 años y nunca conocieron qué es otra cosa diferente al mundo pequeño y pobre que les mostró Venezuela. Y aquí en Colombia queríamos entrar a eso. Yo la verdad no entiendo. Pero bueno, todo el respeto a Venezuela. Todos por favor ayudar. Hay varias recolectas, hay varios puntos de ayuda para que, no sé, con medicamentos especiales, que hay unos que están pidiendo en especial, no sé, ropa, dinero también, se puede enviar a nuestro país hermano, que realmente es una tragedia muy fuerte, y allá obviamente está en un tema que no lo saben manejar tampoco muy bien. Y pasando de Venezuela, vamos también a un tema regional, y es que Keiko Fujimori es confirmada como presidente electa de Perú. Estas elecciones se dieron mucho antes que las elecciones de Colombia y solo hasta ayer se dio hubo un nuevo avance del escrutinio. Las autoridades electorales de Perú confirmaron la victoria de Keiko Fujimori, 50,13% de los votos, apenas 3 décimas por encima de Roberto Sánchez. El candidato de izquierda denunció fraude en el voto emitido desde el exterior y anunció que no reconocerá el resultado. Los analistas advierten que el nuevo gobierno enfrentará cuestionamientos por los temores de un posible giro autoritario y por la falta de mayoría parlamentaria. Andrés, un ejemplo entonces las instituciones de Colombia en cuanto al tema de electoral, porque pues el tema de Perú pues ya lleva bastantes semanas, Andrés. Colombia tiene uno de los mecanismos de conteo más eficientes del mundo. ¿Se acuerdan cuando decían allá que era Venezuela, que tenía la mejor esquema electoral del mundo? Sí. No, es Colombia. En pocas horas logras tener todos los resultados y también los escrutinios muy rápidos, es decir, se hace bastante bien y eficiente, cosa que Perú debería igualar. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué pelean? Que toca cambiarlo. Hay muchas razones. Porque quieren controlarlo. Es decir, Petro ha sido elegido congresista muchas veces con este esquema. El pacto histórico va barrido en las elecciones de Senado y Cámara con este esquema. Petro fue elegido alcalde con este esquema. Fue elegido presidente con este esquema. Es decir, nos ha funcionado a todos, pero ellos siempre van a tener la visión, hablo de ellos, de la izquierda, de que hay fraude, de que los robaron, y siempre van a querer controlar el sistema electoral, como lo hicieron en Venezuela. Porque saben que son tan malos que algún día la gente se les va a rebotar y van a perder, y no pueden permitirlo. Mucho cuidado con esa narrativa, por favor, de querer controlar la registraduría y las elecciones. Colombia tiene un mecanismo ejemplar, que entiendo que no le gusta a la izquierda, porque van a perder muchas veces. Pero es que esto se trata de la democracia, ganar y perder y que todos podamos aportar.
Excelente, Andrés. Le cuento también que China volvió a emitir señales contradictorias. El mercado bursátil asiático sigue partido en dos. Tokio y Seúl ganan mientras Hong Kong pierde. En el plano macroeconómico, la producción industrial de Japón, correspondiente a mayo, publicada a primeras horas de este martes, creció 0,5% respecto al mes anterior, una cifra que aunque quedó por debajo de las previsiones, refleja la resiliencia del sector manufacturero. La actividad manufacturera china creció ligeramente por encima de las expectativas en junio. El Nikkei 225, índice de referencia de la Bolsa de Tokio, subió este martes 0,86%, impulsado por la recuperación de los valores tecnológicos que han sido motor fundamental para que el selectivo registre la mayor rentabilidad trimestral de su historia. Por su parte, el Topix, que agrupa una mayor representación de empresas, subió un 0,73% hasta situarse en 4.010 puntos. Durante el trimestre comprendido entre abril y junio, el índice se disparó 37%, lo que supone su mayor avance trimestral desde que se iniciaron los registros en 1965. Entre tanto, la subida del Nikkei se produce con el yen prácticamente estable frente al dólar, en torno a los 162,13 yenes por billete verde. Esta estabilidad cambiaria, ofrece cierto alivio a los inversionistas, aunque mantiene el debate sobre el poder adquisitivo de los hogares y el costo de las importaciones. En China, China continental, específicamente, el comportamiento fue ganador. El Shenzhen Composite repuntó 2,48%, mientras que el Shanghai Composite ganó 0,5%. La debilidad inmobiliaria, la cautela del consumidor y la presión sobre los beneficios empresariales mantienen al mercado chino en una fase de recuperación incompleta. Andrés, efectos de todo lo que pase en Medio Oriente por el tema de los horarios y pues por el tema de ser una de las economías, en el caso China, más grandes del mundo, efectos que puede traer hacia las economías colombianas y latinoamericanas. Claro, hablaban de señales mixtas en un momento en que está Estados Unidos pensando subir tasas de interés y Europa ya la subió y quién sabe si las vuelve a subir de nuevo, ¿no? Tokio y Seúl, más bien arriba, Seúl en sus máximos. Acá yo miraba Kospi y la verdad está bastante sobreextendido. Es complejo o difícil que siga disparado. Hay obviamente mucha volatilidad, pero yo no creo que esto siga subiendo más allá, más cuando estamos ante un ciclo de posible subida de tasas de interés. Nikkei por su lado, también aquí la vimos también con ya sea una señal de corrección muy clara. Posiblemente ya vimos esos máximos en esos dos mercados por lo pronto. No quiere decir que eso se vaya a desplomar, pero pienso que le va a costar mucho seguir hacia arriba en la medida en que pues, los grandes países ya están pensando en subir tasas. Lo importante es que lo hagan despacio, que no hayan expectativas de subidas muy rápidas. Obviamente lo que pasó en Medio Oriente pues le pudo haber generado algo de inflación al mundo, pero también pues ya se ha controlado. Entonces no creo que tampoco vaya a ser un nuevo ciclo de alzas tasas de interés muy altas. Lo que más le sirve al mundo, o subiéndolas, lo que más le sirve al mundo es estabilidad. Que las tasas de interés duren años estables, abajo, obviamente, quietas, y que pues los mercados fluctúen libremente. En este caso pienso que pronto se puede lateralizar las bolsas asiáticas y con algunos repuntes, pero que no van a ser ese rally que seguramente hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Bueno, bien, y la economía del Reino Unido creció más de lo esperado. Las bolsas europeas se registran ganancias este martes pendientes del foro de Sintra en Portugal. El Producto Interno Bruto de Reino Unido creció 0,6% en el primer trimestre, esto en línea con la estimación preliminar publicada en mayo y acelerándose desde el crecimiento revisado de 0,1% registrado en el trimestre anterior. El crecimiento fue amplio
en los tres sectores de la economía, con el sector de servicios liderando la expansión tras crecer 0,8%. La ONS también revisó a la baja el crecimiento anual del PIB para 2025, situándolo en 1,3% frente a 1,4% anterior. Y mire este tema, Hezbollah es el nuevo palo en la rueda para la paz. Los precios del petróleo suben mientras las conversaciones de Estados Unidos e Irán atenúan preocupaciones. Las cotizaciones del crudo Brent, que han vuelto a niveles cercanos a los previos a la guerra tras el acuerdo de paz provisional, cotizan esta vez por los $74.27 el barril. Los mercados petroleros se mantuvieron en vilo después de que Washington y Teherán supuestamente detuvieran el recrudecimiento de los combates en el estrecho de Hormuz, que amenazaba con descarrilar el acuerdo de paz provisional firmado a principios de este mes. Andrés, petróleo, efectos también en Colombia. Sí, claro, el petróleo ha sido el commodity más sonado este año, obviamente por todos los temas que hemos visto con Irán y con Estados Unidos. Ya ha corregido gran parte del alza que llevó la guerra. Se negocia en esos momentos más o menos a $70, pero es que recuerden que venimos de 115, 105, $100. Para mí debería caer a 60. Para este tema que se resuelve, pero yo creo que ya es un tema menor lo que pase con el petróleo. Yo creo que ya el daño que se iba a hacer se hizo y los precios pues ya han corregido a la baja. Don Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días. Antes de Bolsas Latinoamericanas, bienvenido. ¿Cómo vio los partidos? ¿Cómo amanece después de este puente? Es un programa deportivo, pues empecemos con lo primero. La cabalgata. ¿Cómo la ha visto, Andrés? Mucha sorpresa. Siento que Europa le ha costado estar en América. Siento que África ha llegado fuerte. Ayer Marruecos eliminó a Holanda. Bueno, pero Marruecos no es sorpresa. No, no es sorpresa. Pero Países Bajos se supone pues tiene más fuerza. Y también pues lo que ha pasado con Latam, o sea, con Sudamérica, Paraguay muy fuerte sacando a Alemania. Alemania, recuerden que venía, le contaba a Edgar Leyton, que venía a 2 mundiales sin pasar de la fase de grupos. O sea, ni en 2018 en Rusia, ni en Qatar 2022 pasó la fase de grupos. Alemania. Y acá pues logró pasarla, pero se fue en 16avos, lo cual muestra que es un fracaso rotundo de la selección alemana de fútbol. Muy bien por Paraguay, que ahorita se enfrentará seguramente a Francia, es lo más probable. Pero muy bien el profesor Alfaro, muy bien Colombia, Brasil, poco a poco mejorando. Argentina ni hablemos, lo que ha hecho Messi en este mundial supera el pasado y realmente increíble que a los 39 años juegue de esa manera. Y creo que ha sido un mundial muy animado, con muchos goles, partidos muy buenos, sorpresas. La verdad, la fiesta del fútbol se ha vivido bastante bien en México, en Brasil y en Estados Unidos. Y esperemos Colombia hasta dónde llega. Yo creo que le va a dar hasta cuartos. Pienso que ahí si se enfrenta a Argentina quizás pierda. Obviamente toca hacerle fuerza a Colombia. Pero pues todavía toca ganarle a Ghana, ganarle a Suiza, si es que pasa. Y bueno, realmente muy bueno el Mundial para los países americanos. Bueno, yo tengo mis bemoles para sus apuntes. Primero, Alfaro no me gusta. Lo pondera mucho y todo porque se volvió colega. Bueno, en esto van a decir que Falcao es comentarista de fútbol. O sea, en esto va a ser premio Nobel de comentarista de fútbol. Alfaro es un acabafútbol. Lo que hizo mire el promedio obviamente que el que tiene el balón no necesariamente es el que gana, obviamente, eso está demostrado, pero no tuvo ni el 20% del balón, o sea, Paraguay es un acabafútbol. Mire lo que vamos a sufrir contra Ghana con el señor Queiroz. ¿Acuerda de que Queiroz nos dio clases aquí de cómo acabar con el fútbol, ¿no? Eso era estilo Ochoa Uribe. ¿Se acuerda del técnico Ochoa Uribe? Sí. ¿No?
No es de esa época, imagínese. Es que no miro fútbol. Fue como 5 o 7 veces campeón. Bueno, los Rodríguez Orejuela fueron campeones de fútbol, pero no, todos los partidos eran 0-0, 0-0, 0-0 y lo mismo hizo Paraguay. Entonces a mí no me vengan con cuenticos de que son los maestros del fútbol. Alemania sí muy bajo por el nivel, pero dominó. Lo mismo les pasó a Países Bajos. Manejó el partido y tampoco pudo al final. Y todos se contentaron creyendo que con el alargue de los tiros penales les iba a ir bien y fue un desperdiciar semejante mano de penales en una definición en una Copa Mundial es desastroso. Eso daba para pena de muerte. Bueno, Bolsas latinoamericanas, sector Mario. vamos a ir con bolsas latinoamericanas, pero fútbol todavía nos queda. Bueno, no. Millonarios tiene arquero. Tiene Pues que nuevo le fue, ¿no? Pues que le fue. Otro, bueno, Montero se había ido ya, pero llegó arquero. ¿Qué hubo ayer? Oye, ahora vamos a hablar del dueño de Millonarios, porque ayer hubo asamblea de Prisa en España. Sí. Entonces eso tiene que ver, eso toca, en el palo toca Colombia. Bueno, y ¿qué otra me faltaba? ¿No? Bueno, venga, es que ese es el otro cuentico. Colombia se ha llenado de pseudo periodistas, especialmente por estos influencers que andan por ahí entrando con tacones altos, minifalda y otros con aretes a medio cuello, en todo lado. Me fui al Vive Claro a ver el partido de la Selección Colombia. Sí. Y eso es desastroso, estos personajes tomando, o sea, no dejan ver el partido, tomándose fotos adelante. No, eso es la recocha más grande del mundo. Pues resulta, mi comentario va, no es como siempre a darles palo a los señores influencers. Lo cierto es que sacaron, no, esto se llama, no es extradición, deportaron a 18 colombianos, la mitad con pases de prensa falsos. Ellos creen que están aquí en el Campín. No, Eso que es la recochita aquí en el Campín para entrar y eso. Creen que eso es con el tacón ahí mismo. Pase su merced, linda. Y yo no, ¿Quiénes o falsificaron? lindo. Pues falsificaron pases para entrar al partido. Imagínense al nivel que llegan. Eso como allá sí es delito, aquí es, qué pena, ¿no? Aquí es, qué pena. Allá es delito, ¿no? Pues los sacaron, los deportaron. Eso es más o menos, da una idea de, imaginen un mundial acá, como diría, 50.000 espectadores con pase y 5.000 con entrada regular. Ese sería más o menos el cuento. Bueno, y vamos a las bolsas latinoamericanas. Cuénteme que les fue con sí, con sa. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Pues Héctor y oyentes, los principales índices accionarios de Wall Street registraron variaciones positivas el lunes, apuntaladas por un repunte de las acciones del sector energético gracias al optimismo que sigue respaldando las perspectivas de utilidades en torno a las inversiones en inteligencia artificial. Como resultado, el Nasdaq lideró los aumentos con 2,07%, seguido por el Standard & Poor's 500, que sumó 1,17%, al igual que el Dow Jones con 0,59% más. El índice Standard & Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recuperó 1,71%, el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo bajó 0,05%, el Standard & Poor's IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,62%, mientras que el FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 0,66%. Entre tanto, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 1,09%, el IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile ganó 0,52% y el índice MSCI Nuam Perú General de la Bolsa de Valores de Lima cerró con un alza del 0,50%. Su comentario, Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, bolsas latinoaméricas continúan en el ciclo positivo. Referencias. Han de pronto un poco corregido, pero siguen siendo, o sea, unos mercados muy eficientes. Perú, la bolsa que más sube últimos 12 meses, si miramos 29 de junio,
2025, 29 de junio 2026, Perú sube 73,8%, Argentina sube 50,03%, últimos 12 meses, Colombia 37,03%, Chile 31%, Brasil 26% y México 17%. Los mercados latinoamericanos se han visto beneficiados, obviamente, por el aumento del precio de los commodities, del oro, en algunos casos del petróleo. Siguen siendo economías interesantes, ojalá sigan subiendo porque están, digamos, con potencial, pues son emergentes, crecen más rápido, y en especial Colombia, que estos 6 países, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Brasil y México, Colombia es el más rezagado de todos. Entonces, yo creo que viene un buen semestre para estas bolsas. Excelente referencias de la jornada. Hoy se publican la encuesta de empleo JOLTS de Estados Unidos y la confianza del consumidor de la Conference Board. Esta semana también habrá una agenda económica muy ajetreada. Un indicador clave de las ofertas de empleo destacará en el calendario económico, mientras que los resultados de Nike encabezan la lista de resultados corporativos. En el periodo previo a la publicación de los datos de empleo no agrícola, conocido como NFP, la confianza del consumidor, las ofertas de trabajo, las nóminas del sector privado y los datos de actividad del sector manufacturero marcarán la pauta. Wall Street cerrará el viernes por la festividad del Día de la Independencia. También nosotros acabamos de crear una festividad el 13 de julio y la bolsa también tiene que cerrar, y los mercados locales. Entre tanto, el evento Sintra contará con una recopilación de datos recientes que abarcarán desde la inflación de la eurozona hasta el mercado laboral estadounidense. Europa. Christine Lagarde pronunció su discurso en el evento Sintra en Portugal y anunció que el Banco Central Europeo dejará de avisar sobre sus próximos movimientos. El miércoles, por su parte, se publicarán los datos preliminares de precios al consumidor IPC de junio de la zona euro, compuesta por 21 países. Los economistas prevén que la cifra disminuyó del 3,2% al 3% en los 12 meses hasta junio, excluyendo productos volátiles como alimentos y combustibles. Además, se estima que el IPC subyacente se mantendrá en el mismo nivel actualizado de mayo, que fue de 2,6%. Y pasamos a Estados Unidos. El martes, la publicación de una encuesta sobre ofertas de empleo y rotación laboral en Estados Unidos durante mayo será el tema principal de la agenda. Se prevé que el informe de JOLTS muestre que hubo 7,2 millones de puestos vacantes el mes pasado en comparación con 7,6 millones en abril. Hoy también se publicará el indicador independiente de la confianza del consumidor estadounidense elaborado por el Conference Board. En conjunto, estas cifras servirán como anticipo de los datos cruciales sobre el empleo no agrícola en Estados Unidos, que se darán a conocer el viernes y que podrán influir en forma en la que la Reserva Federal muestre su preocupación por la inflación y haya ajustes o no en los tipos de interés durante el resto de 2026. Adicionalmente, el jueves, el informe de empleo de los Estados Unidos correspondiente a junio será el evento más destacado del calendario económico y se prevé que la creación de empleo no agrícola alcance los 114,000 puestos en junio, una disminución respecto de los 172,000 puestos del mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo se ubique en 4,3%, igual que en mayo. En definitiva, el principal catalizador será el tema de nóminas de junio, según señalaron analistas de ING en una nota. Y vamos también con una nueva mención de acciones y valores, y es que más de 65 años respaldando cada decisión financiera. Si eres importador, exportador o necesitas enviar dinero al exterior, contamos con soluciones estratégicas en transferencias internacionales y coberturas cambiarias para que protejas tu inversión. Agenda tu asesoría hoy en accivalores.com e invierte en acciones y valores. Andrés Moreno Jaramillo, referencias de la jornada, empleo en Estados Unidos, sector Mario Rodríguez. Bueno, oiga, es que de todo ese listado, hay empleos Halls hoy, hay Conference Board, confianza del consumidor. Me llamó la atención mucho lo de que tiene mucha importancia, es Christine Lagarde. No voy a seguir dando guías de cuál va a ser la próxima decisión. Eso es, si se da
la muerte de Alan Greenspan. Se va Jerome Powell, que quedó como gobernador de todas maneras. Cambia el estilo, ¿no? Porque a todo es anunciado, casi nunca se desbarata la previsión de que la Fed va a hacer esto o el Banco Central Europeo. La apuesta de los analistas es fácil, ¿no? Porque ya les han dado guías y elementos. ¿No se vuelve eso jugar a la gallina ciega? Es mucho mejor que los bancos siempre anuncien previamente lo que van a hacer, para que el día de la noticia no haya tanto problema ni tanto enredo. No está bien decir que no va a dar más pistas y que ese día, ¡tash!, la decisión se Exacto. tomó. Eso no está bien, eso no va con el orden mundial, precisamente porque acá hay muchos portafolios, porque acá hay muchos intereses. El hecho de anunciarlo previamente lo que busca es que los mercados se vayan ajustando con tiempo, pero igual la decisión se va a dar. El hecho de anunciarlo busca la estabilidad, busca la coherencia, busca el análisis, el debate libre. Pero dejarlo todo para el último momento y decirlo, no, eso no está bien. Y bueno, sí hay muchos datos interesantes de empleo y de inflación. Empieza julio. A propósito que en julio se reúnen los bancos centrales para revisar también tasas de interés. Es decir, el 23 de julio el Banco Central Europeo, el 29 de julio la Fed, 30 de julio el Banco de Inglaterra. Y hoy Colombia tiene su reunión. Hoy, no sé cómo están las apuestas, están hablando de 50 básicos, Ujú. pero hoy se reúne la Junta Directiva. Recuerden que la última vez Sí, en que cuanto fue más para el 30 de lateral. abril no subieron tasas de interés porque Petro dijo que si subían tasas, él subía más los salarios y prefirieron todos dejar eso quieto. Pero la inflación llega a Colombia, o sea, la inflación sí es una realidad. Posiblemente el banco viendo que la caída, que ya pues el petróleo ha caído, el tema de Irán generó inflación mundial y posiblemente la caída del dólar también genera subida de precio en los bienes importados. Quizás la subida de tasas de interés no sea más de 50 básicos. Pero hoy hay reunión ya con un nuevo presidente elegido desde el Banco de la República. Quién sabe si vaya el ministro de Hacienda, ¿no? Pero ya hay reunión. Ya está en otro tono. Entonces sí va a ir. Ah, bueno. Sí va a ir porque incluso él va a ser el vocero del empalme con el nuevo gobierno. Entonces, bueno, no sé si sea bueno o malo, pero eso es lo que va a pasar. Ya estamos buscando conexión con Daniel Támara, pero vamos cómo se ha comportado algunas empresas de la región con Luisa Pérez. Luisa, muy buenos días. Muy buenos días para todos los seguidos, para todos los oyentes, para toda la mesa de trabajo que está pues a esta hora conectados con nosotros. Bueno, en términos generales, NUAM, la última sesión cerró de manera positiva. Colombia lo hizo con avances. Santiago de Chile también, digamos que por ese comportamiento internacional que se dio en las últimas horas, en los últimos días respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán. En Chile, la TAM fue la acción a la que mejor le fue y eso fue lo que sopesó un poco las caídas que estaba presentando la Sociedad Química Minera, teniendo en cuenta que esa es una acción de alta ponderación dentro del IPSA y cuando le va mal, pues arrastra un poquito a IPSA. Sin embargo, pues en la sesión anterior la TAM fue la que levantó el IPSA, cerrando la sesión en avances del más del 2%, y esto debido a que esta acción se beneficia por los costos de los combustibles y pues cuando disminuye la tensión geopolítica, el mercado anticipa una caída o una estabilización del precio del petróleo, y esto pues reduce los costos operativos en las aerolíneas. Entonces, es por eso que cuando aparecen noticias de una posible reducción en las tensiones, pues baja el precio del petróleo, baja el costo del combustible y pues se mejoran las expectativas de utilidades para la TAM y avanza pues un poco cuando se liberan estas tensiones. Por parte de la Sociedad Química Minera, el litio ha estado presentando caídas. Es por eso que esta acción también presenta un comportamiento negativo en las últimas sesiones. Sin embargo, pues bueno, acciones como la TAM, como Falabella, como Banco de Crédito de Inversiones, pues sopesan
un poco esas caídas dentro del IPSA. Sin embargo, en términos generales, Nuam cerró bien la sesión anterior. Respecto a noticias regionales, como bien lo estaba comentando Leighton recientemente, pues Keiko Fujimori fue quien ganó las elecciones presidenciales en Perú con una diferencia bastante reducida entre ambos candidatos. La presidenta electa había obtenido un número de 9.223.000 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios, mientras que Sánchez había alcanzado los 9.173.000 votos, correspondientes al 49,865%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana. Y con este resultado, Fujimori llega por cuarta vez a una contienda presidencial y logra acceder al cargo luego de haber perdido las segundas vueltas en el 2011, 2016 y 2021. Su elección pues pone fin a una trayectoria política marcada por reiteradas candidaturas, procesos judiciales y un prolongado rechazo por parte de los sectores del electorado. Bueno, pero la noticia grande no es que yo siempre debato el tema de subió, bajó, quedó. No, la noticia grande es Cencosud, ¿no? O sea, pasó ese negocio con Macro. Macro es un hipermercado que le fue mal todo el tiempo, ¿no? O sea, desde que yo recuerdo las primeras compras de Macro fue el antecedente de Alcosto y de Price Smart. Tocaba ser miembro para acudir a comprar y pasó de Cencosud, manos. sí. Sí, y pasó de manos de europeos, luego pasó a nacionales Ujú. y luego había quedado como en ¿cómo es que llama cuando uno queda en la mitad de la nada? En el limbo. Eso, como es la canción Vivo de en el como limbo, Kaleth Caled. Morales, exactamente. Entonces quedó en el limbo y estaba en el limbo. Yo veía, a mí me llegaban ofertas que el 50%, dos viajes me tocó pegar, además de que la vuelta para entrar a Macro en la 68 en la 68 no, en la Boyacá es la vuelta de hora y 20 minutos, ¿no? De trancón, el solo pedacito, uno está al frente de Macro, pero tiene que dar la vuelta para entrar y es hora y media de solo tranconcito para entrar. Bueno, entonces entra uno y encuentra todos estos precios que nada que ver con la competencia. Macro profundizó una crisis. De hecho, vi el aviso de que este fin de semana ofertas el gran fútbol que le regalan cuántos televisores por el mundial, yo no sé qué, que por las compras, que bueno, vi eso cuando ¡pum! La noticia. ¿Y cuál fue la noticia, Luisa Fernanda? Bueno, hablando del tema, Cencosud acordó la compra de Macro Colombia por 158 millones de dólares y sumó 21 tiendas al formato mayorista. Cencosud anunció la adquisición del 100% de Macro Supermayorista en Colombia mediante una operación valorada en ese valor de más de 150 millones de dólares, y la transacción permitirá al grupo chileno incorporar el formato de ventas mayoristas o cash carry a sus operaciones en el país, ampliando su presencia en uno de los principales mercados de la región. Y la cadena adquirida cuenta con 21 establecimientos distribuidos en 16 ciudades colombianas y más de 20 años de trayectoria en el segmento mayorista. El cierre de la operación dependerá del cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación de las autoridades de libre competencia. Bueno, y ya vi que Rolando Lozano eh, dio la primicia de cómo se va a llamar ahora en adelante Macro. ¿Cómo se va a llamar?
Metro, hay que leer primera página, doña Luisa. Bueno, Metro, pues Metro que es también de la misma cadena. Hay que recordar que Cencosud es el dueño de Jumbo, supermercado Jumbo en Colombia, y tiene unos mercados especiales llamados Metro. Pues Metro va a ser el nuevo nombre a partir de 2027 de los supermercados Macro. Esto es lo que va a pasar en ese cuento. Ya que estamos hablando de tema local y antes de irnos al corte, hablábamos de la reunión hoy de la Junta Directiva del ¿Qué se Banco de la espera? República. Don Daniel Steven Támara Duarte, muy buenos días. Proyecciones, lo que dicen las encuestas respecto a lo que puede pasar hoy en la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual estaremos muy pendientes desde primera página. Buenos días, Leyton, para ti, para Héctor Mario, para todos los oyentes y los analistas de la mesa de trabajo. Pues el mercado casi que en consenso está viendo un incremento en las tasas de interés. La desviación en las proyecciones es en la magnitud de ese incremento. En la mayoría, o digamos, más cerca de un 45% de los analistas está viendo un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, con lo cual la tasa repo pasaría del orden de 11,25%, que es el actual nivel, al 11,75%. Aproximadamente un 30% adicional está viendo un incremento de 75 puntos básicos, con lo cual la tasa de interés llegaría al 12%, y el restante está viendo un incremento un poco más moderado de 25 puntos básicos. Este es como más o menos el espectro de cómo se movería la Junta del Banco de la República, pero si habría que mirar una mediana sería la de 50 puntos básicos, con lo cual, como decimos, la tasa repo pasa de 11,25 a 11,75 básicos. Se espera además que la decisión vuelva a ser dividida, o sea, los cuatro integrantes de la Junta que vienen apostando por ese ciclo alcista en la tasa de interés, pues se mantengan en ese ciclo. Seguramente la codirectora que viene votando por estabilidad de tasas se mantendrá en estabilidad de tasas, y los otros dos integrantes de la Junta seguirán pidiendo algún recorte de tasas. Venía siendo de 50 puntos básicos antes del consenso que se dio en la pasada Junta con decisión de tasas para mantenerlas quietas. Antes de eso, los dos integrantes venían votando por un recorte de 50 básicos. Habrá que ver si se mantiene en esa posición o piden de pronto un recorte menos significativo de 25 puntos base, pero el mercado anticipa que pues seguirán pidiendo algún recorte en las tasas de interés, mientras, como decimos, los otros cuatro integrantes pues van a seguir en este caso con una posición alcista en la tasa de interés, que en este caso lo más probable, según los sondeos que hemos visto, pues es que suben 50 puntos básicos y se ubique, como decimos, en el 11,75%. Daniel, ¿y hubo algún comentario, hay algún comentario de si en esta ocasión la Junta va a tomar decisión un poco apartada de lo técnico, como ocurrió en la más reciente reunión? O es decir, que, como que testearon un poco el tema político, o algún pronunciamiento de algún analista sobre el tema. No, no particularmente para esta junta, no. Se espera que pues ya obviamente pasando el episodio electoral, que fue la parte que mencionó la junta tanto en su rueda de prensa como en su comunicado, y que dio un poco el tinte de que esa decisión pasada había también tenido influencia no solamente el aspecto técnico del aspecto político, pues que ya desaparezca en esta nueva reunión, pues teniendo en cuenta que ya pasó ese ciclo electoral, y pues digamos que acá se espera, y en la expectativa del mercado, que ya pues digamos se retome, uno, el ciclo alcista en la tasa de interés, y dos, pues siga habiendo división en la Junta del banco, porque se sabe que el consenso que se logró hace 2 meses pues era un consenso parcial y tal vez un poco artificial, porque las maneras de pensar de los miembros de la Junta estaban, digamos, casi que opuestas. Y pues se espera que se vuelva a materializar en la Junta de este martes esa división por un lado, y pues que ya no tenga en ninguna mención algún tema político dentro de sus comunicados ni dentro de las minutas que se publicarán el viernes. ¿Algún comentario sobre el tema antes del corte de las 7, Andrés Moreno? No, Edgar, yo creo que sí van a ser 50 básicos al alza. La última reunión del Banco de la República del gobierno Petro, de movimiento de tasas, ¿no? Porque en julio hay otra, pero no sé si vayan a mover tasas. Pero en junio ya es mucho más tranquilo, porque no está metido el tema político. Ya saben que perdieron y están en ese proceso de empalme. Banco de la República debería subir sus tasas de interés.
Excelente a los oyentes de Primera Página Radio, Primera Página Televisión. Son las 7 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Completa actualización. Bueno, pues sigamos con Daniel Támara para que redondee su informe macro del día. Adelante, Daniel. Así es, sector Mario. Recordar un poco, antes de irnos al corte, veníamos hablando de las tasas de interés del banco, donde, como también lo menciona Andrés, pues está la expectativa de un incremento de 50 puntos básicos. En la Junta de julio también habrá decisión de tasas. Seguramente, o lo que estima el mercado es que haya otro incremento de 25 puntos básicos. Ya en agosto no hay decisión de tasas y la siguiente decisión de tasas se vuelve a tomar en septiembre. Y la expectativa promedio es que ya después del ajuste que se haga en julio, que la expectativa del mercado es que ese ajuste sea de 25 puntos básicos y que lleve la tasa repo entonces al 12%. De ahí en adelante, ya para la próxima decisión de tasas, la Junta se inclinaría por dejarlas quietas en lo que resta de este año y ya para 2027 la expectativa es que se empiece un ciclo moderado de recortes en la tasa de interés. Es decir, dado que la tasa terminaría este año en cerca de 12%, la expectativa para cierre del 2027 se está ubicando entre el 10,5% y el 10,75%. Es decir, en alguna parte del 2027 la Junta arrancaría un ciclo de recorte de tasas que sería moderado, como decimos, de apenas entre 125 y 150 puntos básicos para, el corrido o el total del 2027 para cerrar, como decimos, con una tasa entre 10,5% y 10,75%. Y todavía también tenemos los más recientes resultados de los comportamientos de los agentes en el mercado de deuda local, particularmente en el mercado de TES, donde estamos viendo que los inversionistas extranjeros siguen comprando bonos de deuda pública. En este caso lideran las compras en lo corrido de junio. Y en este caso tienen un saldo superior a los 4 billones de pesos en el acumulado al 19 de junio pasado. Esto quiere decir que ya en lo corrido del año los foráneos se vienen cargando con cerca de 21 más bien, de 22,69 billones de pesos. Recordemos que en los primeros 5 meses del año, según las cifras oficiales de Hacienda, los foráneos habían salido de cerca de 14 billones de pesos. Sin embargo, Primera Página advirtió desde un comienzo que estas cifras estaban permeadas por los títulos liberados por los bancos internacionales en medio del cierre del swap en francos suizos, que no implicaba necesariamente ventas, sino eran títulos que en su momento también elevaron las tenencias artificialmente de los extranjeros y ahorita las tenencias pues bajaban en la misma proporción, pues porque habían sido elevadas en un principio artificialmente para realizar este swap en franco suizo. Entonces, si quitábamos el efecto de esa baja de posiciones por cuenta de estos títulos, pues daba que en vez de vender, lo que habían hecho los foráneos en los primeros 5 meses del año era comprar más de 18 billones de pesos y ahora con los cerca de 4,57 billones de pesos que vienen comprando en lo corrido de junio, ya las compras en el año corrido ascienden a 22,69 billones de pesos y como decimos, particularmente en junio, lideran las compras de títulos, en este caso, entendidas por agente, porque las segundas que más están comprando, que son las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, llevan en lo corrido de junio de este año compras por cerca de 4 billones de pesos, en este caso 3,98 billones de pesos en VR y cerca de 185.000 millones de pesos en bonos en pesos. Y hay que tener en cuenta que por el otro lado los bancos
que también venían presentando, digamos, compras importantes en los pasados meses, particularmente en junio vienen liquidando papeles, en este caso en el neto liquidan cerca de 1,9 billones de pesos, cifra compuesta por ventas netas de 2,83 billones de pesos de títulos denominados en pesos y compras, digamos, parcialmente contrastadas por compras de 947.000 millones de pesos en títulos en UR. Un comportamiento también llamativo es el de las entidades públicas, que en este caso incluyen los movimientos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, que están en este caso presentando ventas por cerca de 1,08 billones de pesos, pero recordemos que este dato puede estar permeado por ventas por parte del Ministerio de Hacienda, pero también por compras por parte del Banco de la República. Recordemos que dada la alta disponibilidad que se viene presentando en los depósitos del Tesoro, esto podría estar llevando al Banco de la República a efectuar compras, lo que viene compensando las posibles ventas que está realizando el Ministerio de Hacienda en lo corrido de junio de este año, Héctor Mario. Y digamos que un dato final para terminar. Este paquete tiene que ver con el recaudo tributario bruto. Ya salió la cifra más reciente con corte a mayo de este año y nos está mostrando que en los primeros 5 meses el recaudo aumentó cerca de 9,41% anual y se ubica en 139,26 billones de pesos. Si esta cifra se compara con la meta que se trazó la DIAN, digamos, con base en las actualizaciones que se hicieron en el plan financiero que se presentó en marzo, pues da un cumplimiento o un sobrecumplimiento de cerca del 101%. Esto porque en la meta que se tenía en ese plan financiero para mayo era del orden de 139 billones de pesos, estaría sobrepasando en cerca de 260.000 millones de pesos al corte de mayo de este año, Héctor Mario Oyentes. Don Daniel Lozano, su comentario, y de pronto recuerde, Daniel Lozano, que el sobrecumplimiento en temas de recaudo tributario no era del 101%, sino en otros años era 110%. Daniel Lozano, su comentario sobre las noticias macro públicas en Primera Página. Miren, para salir de la situación tan compleja en la que dejan esta economía, se requieren 4 factores que son importantes. Y el primero es el más crucial, y es la confianza regresando a Colombia y llevando, porque la confianza per se, no, pues muy chévere y todo, pero no, la confianza tiene que llevar a mayores niveles de crecimiento económico. Es decir, Colombia en promedios históricos de 40, 50 años, llevábamos niveles de 4,5% en promedios históricos en términos de crecimiento económico. Este gobierno nos ha llevado a creer que es bueno un crecimiento del 2 o del 3. Para restablecer la macroeconomía colombiana, tenemos que mostrar niveles de crecimiento sostenidos por encima del 3%. ¿No? Entonces, por ahí hay una parte importante para comenzar a llenar el hueco. Y un colega y amigo, Felipe Campos, sacaba un comentario interesante, y es, mire, de los 80 billones que el próximo presidente necesita, la confianza y el petróleo pueden ir poniendo la mitad. Es decir, si uno comienza a generar confianza para tener una deuda más barata, y van cerca de 10 billones de pesos. Si uno comienza a tener petróleos a niveles cercanos a los $80, $70, como lo estamos viendo, eso nos pone cerca de otros 8 o 10 billones de pesos. Mayores niveles de crecimiento nos comienza a mostrar cerca de 4 o 5 billones de pesos. Un dólar más barato, ¿cierto? Que hace que el pago de interés externo sea mucho más bajo, eso nos pone entre cerca de 2 billones de pesos. Un menor nivel de subsidio del Fondo de Estabilización Petrolera, el FEPC, esos son cerca de 10 billones. Total recurrente estimado serían cerca de 35, 45. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense que acá hay una oportunidad importante de generar confianza, de sacar los casos adelante, sin ser idealistas y siendo muy sinceros con los colombianos. Estamos en una situación macroeconómica muy compleja, y nos va a tomar muchos años, mucho esfuerzo y mucho sudor sacar las cosas adelante, y en ese sentido yo creo que hay que ser muy sensatos frente al reto que se viene, pero sí hay caminos en que las cuentas nos podrían dar. Andrés Moreno, su comentario sobre las notas macro publicadas y el sobrecumplimiento de la meta de recaudo. Sí, el sobrecumplimiento un poco debajo de lo que normalmente se sobrecumple. Es muy complejo construir, es muy difícil destruir. Y todo lo que se destruyó, sobre todo en confianza inversionista y empresas, se va a demorar un tiempo en volverse a hacer. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de la reconstrucción de Venezuela, estamos hablando de décadas.
En Colombia afortunadamente no llegamos a ese nivel de destrucción, pero sí quedó muy afectada la nación en cuanto a su deuda, en cuanto a su confianza inversionista. Es que ya quién viene acá a invertir cuando saben que en 2030 llega otro presidente y va a querer cambiar todas las reglas y todos los acuerdos y que demanden, porque igual eso lo paga la nación. Sí, eso no tiene ningún sentido. Colombia, estoy de acuerdo con Daniel, tiene que crecer, es un país emergente, tiene que crecer al 3, al 4% y con sectores claves. Crecer con gasto público, crecer contratando gente con plata que no se tiene. Está muy bien si Colombia tiene un superávit y entonces el superávit lo está colocando en, no sé, en contratar gente. Uno dice, bueno, no debería ser así, pero es que lo que aquí pasó es que se dedicaron a no recaudar lo suficiente, a gastar con plata que no tenían y a seguir contratando gente con temas por obviamente fines políticos a deuda y a deuda altísima. Es un gobierno que deja un hueco fiscal muy grande que pues ojalá pronto se empiece eso a revertir. Bueno, muchas gracias, don Andrés Moreno. Y vamos, Héctor Mario, porque hace pocos minutos la Superintendencia de Sociedades reveló el balance de las 10.000 empresas en utilidades, ingresos, ventas. Como tardecito, ¿no? Ya se está acabando el año. Sí. Esa es una deprimente. Sí. Ahí sí, una de mis peleas es que siempre ha sido, y es porque en la superfinanciera se conocen los resultados en marzo y en Supersociedades se conocen 6 meses después. 6 meses, sí, o sea, no, 7, ya 7, casi 7 meses después. Bueno, es que ha estado al garete, qué pena, pero que no les guste que les diga eso, pero es que eso ha estado tenaz. Bueno, entonces, don Rolando Lozano nos tiene toda la información, los rankings, si nos puede nombrar de pronto los top de utilidades, los top de ventas. Rolando Lozano, muy buenos días. Bueno, buenos días. El informe que reveló digamos que acabo de terminar esta madrugada la Superintendencia de Sociedades sobre las 10.000 empresas más grandes de Colombia, indica, como más temprano lo dijeron ustedes, ingresos por 1.853 billones de pesos. Eso es un crecimiento del 5% contra el 2024. Si miramos frente a la inflación del año 2025, que fue el 5,1%, pues no hay un crecimiento real. De todas maneras, pues en términos de pesos, en medio, pues digamos, de las dificultades empresariales de los últimos años en Colombia, pues es un buen guarismo esta cifra y este crecimiento del 5%. Las utilidades sí crecieron en términos reales, porque según la Superintendencia de Sociedades se ubicaron en por 138 billones de pesos, es decir, las utilidades de estas 10.000 empresas crecieron pues un poco más de la inflación y crecieron en términos reales. Pues entre las empresas que más registran utilidades, en ventas, es de señalar que esta medición que hace la Superintendencia de Sociedades es la unidad jurídica Ecopetrol, por ejemplo, no incluye sus filiales, sino es lo que trae en materia de ingresos, pues cada empresa de forma individual. Entonces, en hidrocarburos, pues se destacó Ecopetrol con ingresos operacionales con 100,6 billones de pesos, casi 101 billones de pesos, y en ganancias netas, pues también tuvo un beneficio de 9 billones de pesos. En comercio, pues lideró la organización Terpel con ingresos por 26,4 billones de pesos. También se destacó la refinería Cartagena, pues filial de Ecopetrol, que alcanzó ingresos por 22,4 billones de pesos. Y también en servicios públicos, las empresas públicas de Medellín, empresas públicas de Medellín con 20,3 billones de pesos. También se destaca en el informe los ingresos que obtuvieron empresas pues en el comercio al letal, el
el líder ahora del comercio de ventas al total, que es la empresa del Grupo Santo Domingo D1, que tiene ventas cercanas a 20 billones de pesos, y también es de destacar pues la compañía Concel Claro, que tiene ya unas ventas anuales cercanas a 15 billones de pesos y se convierte pues en la primera o es la compañía de más ingresos en telecomunicaciones en Colombia, y también pues en el campo de la telefonía celular y de los datos de la banda ancha en Colombia. Oiga, venga, pregunta suelta, solo para un sobrino, don Rolando. ¿Cuál fue el resultado de Ecopetrol hoy? La cifra que se conoce hoy del año pasado, ¿cuál fue el dato? Pues el dato que muestra que la Superintendencia de Sociedades de manera individual dice que Ecopetrol de todas maneras lidera el sector de hidrocarburos con ingresos por 101 billones de pesos. ¿Y utilidades de cuánto? Utilidades de casi 10 billones de pesos. 9 billones y pico. 9 billones. Exacto, 9 billones. Pues ahí le... 5% menos, Héctor. Sí, pero entonces le leo. 4 de marzo de 2026, Ecopetrol reveló que registró utilidades por 9 billones de pesos durante 2025. O sea, el 4 de marzo ya sabíamos no, 4 meses después y no hemos podido. No, es Super Sociedades, qué pena, pero bueno, ahí está más o menos con qué mano se manejó esto. Don Billy, bravo porque uno sí, yo sé que se fue, pero Don Billy, bravo porque uno publicaba noticias de la Super sin permiso de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tal uno esperando los resultados? El miembro de la junta de una compañía barranquillera reventado y esperando que ellos, no, eso, le ponían por todo lado tapitas para no poder entrar a la información. Bueno. ¿Qué más tiene? O comentario de nuestros analistas. Bueno. Don sí. Daniel, entonces, pues con corte 31 de diciembre, tardecito, 10.000 empresas. A ver, el jefe de Kyworks, billones, ¿qué dice? Utilidad 138 billones de pesos, ingresos operacionales, o con esta cifra para los oyentes, y que quisiera que de pronto nuestros analistas nos comentaran, ingresos operacionales crecieron 5%. Recordemos cuánto fue la inflación también y hagamos ese análisis. Don Daniel Lozano. Miren, la verdad es que los empresarios han sido unos héroes en esta coyuntura tan compleja que hemos tenido en los últimos 4 años, y tenemos que llevar, ¿no? En otras palabras, y se une con incluso mi comentario de liderazgo de hoy como presidente de Kyworks, y es, los líderes tienen que saber mostrar la ruta. A pesar de que la situación haya estado así de compleja, inflación alta, tasas de interés altas, demanda bastante débil, mostrar la ruta de cuál va a ser la consolidación. Estas empresas que salen liderando son empresas de alguna forma que son héroes en la economía, sin duda alguna, no es de alguna forma el promedio, porque recordemos, es decir, la estimación del crecimiento económico sin gasto público, ¿no? Para el 2026 fue el 2.1%, ¿no? Y dentro de ese proceso, los empresarios y hacia adelante tienen que mostrar la ruta de cómo pasamos de un gobierno gastón con un gasto insostenible a un crecimiento económico sostenido por los empresarios. Entonces, mostrar cómo esas empresas que hicieron muy bien para que el resto de la economía logre pegarse a ese ritmo de bicicleta y en ese sentido poder ir a un ritmo mucho más rápido. Entonces, felicitaciones a los que lograron esos excelentes resultados, y a los que están en el promedio, por pronto por debajo del promedio, entender qué hicieron bien el resto de organizaciones para entre todos sacar la economía adelante, porque tenemos que pasar de esa transición de un gobierno gastón con un gasto insostenible a unos empresarios que dinamizan la economía y la sacan adelante para tener ritmos de crecimiento económico sostenido. Última hora, en Primera Página Radio. Héctor Mario. ¿Qué día es hoy, Andrés? Hoy es martes 30 de junio, fin de trimestre y fin de semestre de 2026. Y día de Banrep. Y día de Banrep. Pero no, hay otro número mejor, ¿no? ¿Cuántos días quedan? Nos quedan 47 días de martirio. Bueno, ¿ven que él está purgando pecados allá en el Vaticano? Bueno,
Y no sé si la señora bailará, la ex señora, perdón. Oiga, entonces pido la fecha, no por eso. Es que ustedes son malos, ustedes piensan solo en eso. No era solo eso, era el 16 de julio, es la fecha clave para radicar solicitud de traslados del régimen pensional a Colpensiones y eso. Pues resulta que a Colpensiones le dio el viernes por cerrar sus sistemas de atención al público, nada menos. Esa es la denuncia que está haciendo hoy Asofondos. Acaba de decir que se declaró la indisponibilidad del sistema y que eso es muy grave para lo que va a ocurrir en la transición y en el empalme, más que todo. Pues eso es ese es el golpe que se le está provocando. El viernes 26 de junio dice que hubo una ejecución de los sistemas y que por eso se interrumpió el sistema de atención a los usuarios en Colpensiones. Que se están haciendo muchas denuncias sobre nombramientos en la UNP, Fiduprevisora, FOMAC. Oiga, ¿sabe de qué no han hablado? Yo vengo hablando desde hace rato, que en el Congreso tramitaron una adición presupuestal de 500 mil millones de pesos. Pregunten dónde se están haciendo. O sea, gente que trabaja hasta en la Presidencia de la República es contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar para cuidar a los niños de presidencia, ¿no? Para cuidar a los niños de presidencia. Pues Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las sedes de bienestar familiar, ¿cómo es que llaman lo que hay? Colegios de bienestar familiar, ¿cómo se llaman las? Sí, los orfanatos. No, jardines. Jardines, bueno, los jardines de bienestar familiar que hay en muchos sitios que eran todos abandonados, están totalmente abandonados. Solamente volvió un fortín burocrático y les dieron 500 mil millones en el Congreso. El Congresito, ¿no? El Congresito. Bueno, pues el Congresito le hizo ese favor a este gobierno en los últimos días y ahora estamos hablando de todo el fortalecimiento. Imagínense lo que va a hacer despedir todos esos funcionarios. A todos recién nombrados los tienen que indemnizar para que salgan, ¿no? Entonces ahí es donde viene el otro gastico bien duro. UNP, Presidencia, Cancillería. Pues están pidiendo que se interrumpan todos esos nombramientos porque están haciendo a tutiplén, van a dejar montado bueno, claro que es que como estamos acostumbrados aquí al retrovisor que hizo Iván Duque no nombró unos comisionados, un presidente de ISA para que no lo removieran. Bueno, es que hacen y después no les gustan que les hagan, ¿no? Entonces ahora son los denunciantes, ¿no? Pero yo no voy a defender el gobierno mamerto, que esto fue un desastre, pero así está. Don Daniel Lozano, su comentario. Debería ir la ley de garantías hasta el día de posesión. Y eso nos comienza a evitar que todo. Entonces, yo creo que es de todas las situaciones que comenzamos a observar de lado y lado, ¿no? Porque coincido con Héctor que esto no es como la primera vez que este tipo de cosas ocurren, aprender. ¿no? Como los buenos empresarios que salen a la lista. Cada vez que vemos algo que no funciona bien, porque eso es un problema de diseño de sistema, aprender y de una vez, ¿no? El nuevo gobierno, oiga, extienda la ley de garantías hasta el periodo de transición para evitar este tipo de situaciones. Correcto. Ecopetrol, para hablar puntualmente, sí es de las acciones que más sube este año, pero miren, pasamos de utilidades de 10 billones de pesos, eran las utilidades aquí para no hablar tan fuerte, a 1.300 billones de pesos. O sea, complejo. Y pasamos de ingresos de 43 billones a ingresos por 28 billones. Es decir, donde uno mire la gráfica de Ecopetrol, lo ocurrido en los últimos 4 años, es un deterioro constante y continuo, tanto las utilidades de los ingresos, pero ¿qué más? Pues es obvio, no querían explorar, no querían explotar, no querían exportar, querían comprarle petróleo y gas a Venezuela porque ese sí no contamina. El daño de Ecopetrol, la acción viene subiendo porque obviamente va a haber una recuperación de Ecopetrol, ojalá nombrando un presidente que sepa qué es lo que hace y una junta directiva que sepa hidrocarburos, puede ser de izquierda o de derecha,
pero que sepa qué es lo que está haciendo, no como actualmente, que son puros políticos haciendo nada. Pero uno de los grandes, me imagino, pilares que tiene el nuevo gobierno es recuperar Ecopetrol. Porque eso de ley eso de transición energética y que vamos a poner Ecopetrol a que tenga energías limpias, eso no se hizo absolutamente nada de eso. Fue tan fuerte lo de Ecopetrol que incluso la USO le dio la espalda a Ecopetrol, a Petro, o sea. Entonces, muy mal, claro, son personas que nunca han manejado empresas y no tienen personal idóneo, porque puede uno ser de izquierda, pero tener personas que hayan estudiado, se hayan preparado, tengan idoneidad para dirigir las instituciones y las empresas del país. Es que uno estudia para eso. A ellos no les gusta. No, ¿cómo así que viene gente técnica y que estudió? ¿Cómo así? No, aquí cualquiera puede ser, ¿no? Nosotros necesitamos tener a los mejores al frente de nuestras instituciones. Entonces, la recuperación de Ecopetrol, ojalá se empiece a dar desde ya. Es que acuerden, no es solo políticos los que están manejando Ecopetrol, hay un policía manejando, un ex policía manejando Ecopetrol, el ex jefe de seguridad de Pacífico Rubiales, y segundo, un expresidente subyúdice, ¿no? Entonces, o sea, eso es precioso, y bajo la política de no más petróleo, ¿no? Entonces eso es el mejor de los resultados. Ahí están. Utilidad, ¿cuánto cayeron? 54% que cayó. Los ingresos. Sí. Eso, nada menos. Ahí están confirmados hoy por super sociedades que también. Qué machera de regulador corporativo que tuvo Colombia en estos últimos años. Y el mejor ejemplo, la nueva reorganización empresarial extraterritorial de Cánaco. Pues es que, mire, Andrés, lo que veníamos hablando hace rato, que es que a mí no me ponen cuidado, que creen que es que, pero prevaleció siempre el regulador extranjero sobre el nacional, y eso pasó con Pacífico Rubiales. Sí, también. Así que, claro, también se sometieron a una quiebra, porque eso fue una quiebra en verdad, técnicamente, y fue extraterritorial. ¿Cuántos inversionistas tumbados en Colombia? Más de 1.000 y pico. 4.000, sí, ¿no? 4.000. Unos 4.000 accionistas minoritarios. Por eso, entonces, esos, ¿a quién los protege? Nadie. Perdieron, qué pena, chao. Bueno, entonces, y obviamente que parte de cero la nueva acción y ahí mismo la toma un nuevo fondo, Cáteles, que acaba de declarar de ser vendida por 500 millones y donde hay un reparto de dividendos a los tumbados, por ejemplo. Nada, ¿no? Porque eso es para nosotros, o sea, para ellos. Y lo mismo pasó con todos los demás reguladores y en lo de Cánaco ha sido deprimente, lo mismo. Entonces, ¿qué ordena cómo es que se llama el nombre de la Corte de Alberta? La Corte de Alberta es del rey de Alberta y yo no sé qué, de los santísimos Trinidad y yo no sé qué. Bueno, lo que sea, como se llame, pero termina ordenando sobre Colombia. Que no hay más gas y en Colombia, fríguense, vean a ver cómo que no tiene por qué repartir gas porque esa plata tiene que quedar acá. Lo que yo dije desde hace rato, Toronto es el viejo este, allá el que asoma la cabeza le dan un tiro pero en toda la frente y eso no pasa nada, se quiebran, dan malas noticias, dan falsas noticias y no sucede nunca nada en la bolsa de Toronto. Esa es la gran realidad y allá estuvimos sometidos en todas estas empresas. Ahora les vamos a contar más historias. Don Héctor, seguimos con tasas y monedas. ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. Buenos días, Héctor, Edgar, de igual manera para los analistas, los oyentes y los compañeros que nos escuchan hasta ahora. A las 7:39 de la mañana les cuento que la tasa interbancaria para el día de hoy es del 11,25%, con respecto al anterior cayó un punto básico. En materia de los TED, les cuento que la referencia a noviembre del 2027 cayó 17 puntos básicos en tasa para ubicarse finalmente en 12,47%. Los TES abril del 2028, por su parte, cayeron 14 puntos básicos hasta el 12,52%.
Los test a junio del 2032 cayeron más leve en tasa, en este caso 4 puntos básicos en tasa, para ubicarse finalmente en 12,14%. Los test a febrero del 2033 cayeron 15 puntos básicos en tasa, para ubicarse finalmente en 12,02%. De igual manera cayeron 15 puntos básicos en tasa los test a octubre del 2034, que finalmente se ubicaron en 12,01%, y los test a octubre del 2050 bajaron 20 puntos básicos en tasa al 11,79%. De manera semanal, digamos que también cayeron en tasa, pero un poco menos después de la victoria de Abelardo de la Espriella, que venían siendo bastante fuertes las caídas en materia de los test. En Primera Página Radio, el informe de las monedas. Bueno, les cuento que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.443 pesos con 59 centavos. Con respecto al anterior, cayó 9 pesos con 88 centavos, o un 0,29%, teniendo en cuenta que la referencia anterior era de 3.433 pesos con 71 centavos. Ya si miramos en el mercado, cómo se comportó en el spot en la jornada del viernes, que recordemos fue la jornada más reciente hábil, en este caso teníamos una operación sobre los 3.451 pesos hacia el final, es decir, que cayó 15 pesos o un 0,44%, teniendo en cuenta que el cierre anterior, la referencia había sido de 3.435 pesos con 99 centavos. Ya si miramos la modalidad Next Day, tenemos que ahí el dólar operó sobre los 3.460 pesos, es decir, que si se compara el Next Day versus el spot, hubo un aumento de 9 pesos en dicha modalidad. La revaluación en lo corrido del año ya llega al 8,34%, cayó con respecto al anterior, que era del 8,61%, y la revaluación en los últimos 12 meses se ubica en el 15,38%, también bajó, teniendo en cuenta que el anterior era del 15,58%. Última hora, en Primera Página Radio. Pues Héctor, tal como lo había anunciado Primera Página desde hace varios días, cuando hubo una agencia calificadora diciendo que calificaba los bonos de Avianca, pues Avianca colocó bonos, Héctor, 650 millones de dólares. Pero ojo con esto, que es a lo que hay que pararle bolas, no en el caso de Avianca, sino en todas las empresas que están colocando títulos en el mercado público de valores, local e internacional. Avianca colocó bonos, 650 millones de dólares. Ojo, 10,25%. Estos recursos son para refinanciar su deuda con vencimiento en 2028. Esto es lo que los analistas llaman un rollover, un canje, un patear la deuda hacia adelante. La operación se canaliza a través de su subsidiaria Avianca Midcon 2 PLC y tiene como propósito principal, como lo señalamos, refinanciar la totalidad de los bonos senior garantizados al 9% con vencimiento en 2028. Don Daniel Lozano y luego don Andrés Moreno, colocación de Avianca y, por favor, en especial, tasas de interés para que no le cuenten a nuestros oyentes qué es lo que está pasando con las tasas de interés de los que se están financiando. Daniel. Para tener claro, 10,25% en dólares con los mercados actuales no es una tasa baja, ¿no? Para ser muy claros, no es muy normal que las tasas de interés, por ejemplo, por la volatilidad cambiaria en Colombia o en los bonos o en las emisiones en Colombia sean mucho más altas que afuera en Estados Unidos, pero 10,25% no es de alguna forma una tasa baja, es una tasa importante, pero permite de alguna forma y abre la puerta para que otros emisores locales puedan buscar financiación para estar. Creo que es una emisión exitosa, creo que es un monto importante que da liquidez y que permite financiar, pero creo que sin duda pues abre oportunidades. Ahí obviamente lo que pasa es que comienzan a asumir unos riesgos cambiarios importantes, ¿no? Porque de todas formas ellos tienen operaciones en pesos colombianos, están entrando una tasa de cambio bastante baja, que obviamente expone o genera unas exposiciones, pero creo que es una buena decisión de la compañía, es de alguna forma una misión exitosa y que abre la puerta para otros emisores locales y que de alguna forma algunos que vimos la emisión en diciembre del gobierno pues nos da dolor de estómago porque obviamente una emisión de un gobierno es muy distinta a una emisión de una compañía. Pero creo que sin duda muestra unos retornos de confianza
y que debería abrir la puerta a otras compañías porque obviamente las tasas locales están supremamente altas y las emisiones locales son bastante complejas. Ahí obviamente lo que hay que manejar mucho es el riesgo cambiario y mirar las curvas swap. Andrés Moreno, colocación de Avianca y adicionalmente en el mercado local también hay colocaciones de diferentes empresas a tasas también alticas. Andrés. Ninguna empresa en Colombia puede tener una calificación mejor que la del propio país. Por eso nosotros nos preocupamos mucho cuando Colombia se ha deteriorado en la confianza inversionista y en el grado de inversión, porque claro, nos van a seguir prestando, pero a tasas altísimas, tasas muy altas. El caso de Avianca me parece barato pasar a Avianca. Hemos ya visto lo que había pasado con los bonos de hace unos 10 años que ellos tenían. Y la realidad es que es un sector bastante volátil y vulnerable a cambios geopolíticos, a pandemias, en fin, a guerras, etcétera. Pero pues hace parte del mercado de capitales evaluar los riesgos y poder sacar una tasa que cumpla con esas expectativas de riesgo. Es muy importante que los países colombianos como Colombia, latinoamericanos, emergentes, tengan mercados de capitales robustos, tengan mejores calificaciones de inversión para que podamos recibir de mejor manera los capitales extranjeros de los cuales tanto necesitamos. Deteriorar la confianza, hacer amagues de que no voy a pagar la deuda, seguirse sobreendeudando Colombia y las empresas no lleva a nada. Entonces, pues, la realidad es que a mí no me gusta obviamente Avianca por lo que ya había vivido en la década pasada, digámoslo así, pero sí considero que si el país le va bien, a las empresas le va bien. Y necesitamos mejorar y devolver la calificación de inversión para tener mejores tasas de interés de financiamiento. Todas estuvieron bajo capítulo 11, ¿no? Sí, Entonces, señor. Sí. Ese es otro de los temas que usted toca. Reestructuración y afuera. Y afuera, exacto. Entonces... Y emiten más barato que el gobierno. Nada menos. Y el asunto era que sí hay que resaltar que la emisión anunciada era de $500 millones y colocaron 650. O sea que hay quien invierta y eso es bueno. Obviamente que esto es un rollover que ya anunciamos y es que desde el 2021 salió del capítulo 11 y lo primero que hizo fue emitir bonos, que son los que está refinanciando en este momento. Pero bueno, buena noticia si las cosas vienen bien, pero los vientos de cola de todo lo que pasó en el Medio Oriente y lo que está pasando todavía en Ucrania y eso, todavía van a mantener un tiempito en salmuera el comportamiento sobre las aerolíneas. Creo que ahora viene como una temporada de rebajas de tiquetes como el 13 al 16 de julio. Viene temporada de vacaciones, prima, pero todo. Viene un anunciatón de 48 horas o 72 horas de hágale que estoy botado. Eso es más o menos del asunto. Precisamente tenemos Diana Nova, que nos Diana. cuente qué más está pasando en el sector aeronáutico y adicionalmente vi temas también de el tren que conecta Zipaquirá o bueno, el ferrocarril. Diana. Hola, buenos días. Pues sí les cuento que la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, reporta un avance del 63% en la rehabilitación de 14,6 kilómetros del corredor férreo histórico entre Zipaquirá y Nemocón. Es una obra que busca recuperar la conectividad ferroviaria de la Sabana Centro y pues fortalecer el turismo, que además buscan que se conecte con lo que sería el Regiotram del Norte. La intervención tiene una inversión de 4.950 millones de pesos y se espera concluir en los próximos 5 meses y contempla el cambio de más de 1.400 traviesas, la reposición de sujeciones, la construcción de obras de drenaje y el mantenimiento de pasos a nivel en los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. Y de United, ¿qué información nos tiene? Pues le cuento que United anunció el lanzamiento de un nuevo servicio sin escalas desde el Aeropuerto Intercontinental de Houston y el Aeropuerto Internacional Washington Dulles a Cartagena a partir del 17 de diciembre. Estos nuevos vuelos operarán durante todo el año desde ambos aeropuertos, comenzando con 4 vuelos semanales
durante la temporada de invierno y United operará esta ruta con un Boeing 737 y los pasajeros a bordo pues tendrán pantallas individuales en cada asiento con conectividad Bluetooth, compartimientos superiores más amplios con espacio para el equipaje de mano de cada pasajero y próximamente además se agregará Wi-Fi. Sí, parte central es que les quitaron a las sillas primero espacio. la pantalla, espacio, pero para mí lo principal es la pantalla. A mí el espacio puede ir apretado de medio lado, boca arriba, boca abajo, eso no importa. El problema es que no tenga nada que ver. Y el problema es o aguantarse a los vecinos que no han aprendido a tener un celular con audífonos, entonces le toca uno oír las risas de lo que están viendo todo el camino, entonces eso es parte, pero el Wi-Fi ya lo están implementando, creo que la TAM ya lo tiene la TAM, exacto. Excepto para llamadas, pero se puede chatear incluso. Exacto, y falta todavía Bianca que implemente el mecanismo, pero creo que están en lo mismo, entonces vamos a ver si eso mejora y no es tan paupérrimo, ¿no? Y con United tampoco necesariamente, pues van a ser aviones 737, son los que vienen, pero... Bueno, quienes hemos viajado en Estados Unidos nos ha tocado United, donde salen también con el carrito, vendo agua a $9, bueno, chitos, tapas para volcanes, pescaditos, bueno, todo ese cuentico que uno estaba acostumbrado. ¿Qué más tenemos? Héctor, vamos con los commodities y luego con las acciones. Hagámosle. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Pues Héctor, el crudo Brent, como bien lo venimos anunciando, está subiendo 0,35%, $74.25. El gas natural 3,25 centavos. Gasolina 2,9 dólares también por galón de los Estados Unidos. Carboncito 127,7 dólares la tonelada. Entre tanto, el carbón de coque, $243. Don Daniel Lozano, comportamiento de los commodities, y luego don Andrés Moreno sobre el mismo tema. Bueno, en la medida en que obviamente se espera y Estados Unidos comienza a hablar públicamente de las negociaciones que van a llevar y tomar lugar en Qatar, pues esto genera de alguna forma un control o una volatilidad mucho menos fuerte y a pesar de que los precios de todas formas siguen a niveles altos en los commodities, pues obviamente comenzamos a ver esa normalización. Que para Colombia, que es un país que históricamente es exportador de commodities, hemos tenido y continuamos teniendo unos buenos aires por fuera. Lo importante es sacar la vela y comenzar a navegar, a sacar la economía adelante. Pero en general, en términos de commodities, en términos de tasa de cambio, realmente vemos un escenario internacional que es favorable para Colombia, que no lo hemos aprovechado como deberíamos, y de pronto este año y hacia adelante, pues hay que sacar las cosas adelante. Es decir, como decían un poco antes, en términos de Ecopetrol hay que hacer unas optimizaciones importantes y todo esto es a partir de cultura, lo que hace la gente, cómo se sacan las cosas adelante y entender, ¿no? Y ser muy empáticos como país, que dar la vuelta a una organización, dar la vuelta a un sector, no pasa de un día para otro. Es decir, no es que usted abre el grifo y sale petróleo y no. Se requieren unas inversiones importantes, se requieren unas decisiones grandes y eso realmente toma meses y hay que entenderlo, pero pues hay que arrancar lo más pronto posible. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Pues don Héctor, en la más reciente jornada bursátil local, faltando un día hábil para que culmine el semestre, el trimestre, el trimestre y el bimestre y el mes. Y el mes, el MSCI Colcap sumó, se recuperó un poquitito, 1,09%, 2.286,19 unidades. Entre tanto, los montos
bonitos, algunos. Los dos primeros, bonitos. De ahí para allá, lánguidos. Ecopetrol, con esta acción, que subió 2,4% a 2.560 pesos, se movieron 132.000 millones de pesos, con preferencial Cibes 13.000 millones de pesos, y de ahí para abajo, Cibes, Emargos, GEP, menos de 7.700, 4.000, 3.000 millones de pesos. Las más valorizadas, ojo con esta, y de pronto los analistas nos pueden ayudar. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 17,14%. Son montos muy pequeños, ha venido subiendo, estuvo en menos de 50 pesos y con montos de 50, 100, 200 millones de pesos han hecho subir la acción. Hasta los 82 pesos fue la más valorizada. Otra acción que poco se mueve, pero que también marcó un precio, un repunte importante, fue Villas, 2.180 pesos tras subir 14,14%, preferencial Grupo Argos 4,46%, 12.640 pesos. En negativo con Concreto 1,4%, 423 pesos, Pay 66.540 pesos, menos 1,33%, y preferencial Semargos 10.900 pesos, 1,27%. En rojo, Mercado Global Colombiano, las de siempre, Nu, Google, Microsoft, Nvidia y otro activo que es IBIT, pero el comentario de don Andrés Moreno, de pronto si nos cuente qué puede estar pasando, qué es lo que pasa con acciones de baja bursatilidad que con 50 o 30 millones de pesos a veces uno ve un repunte de 17% y de pronto entréguenos un pequeño balance un día antes de que culmine mes, trimestre y semestre. Bueno, cuidado con la manipulación de precios con acciones de baja liquidez como ETB. Le están metiendo eso China. Que sí, que los resultados mejoraron un poquito, pero usted mira que con montos de 20 o 30 millones la están subiendo. Eso no está bien, eso no es coherente. Si alguno, sí, es una acción barata, se negocia el 10% de lo que vale en libros, pero tengan en cuenta que con la compañía nunca va a pasar nada. Desde el año 2008, 2009 trataron de vender la compañía, hace 18 años, buscarle un socio estratégico. Eso tiene 4 sindicatos. Esa vaina tiene una carga prestacional fuertísima. No dejan hacer nada como con ETB, porque unos pocos sindicatos buscan proteger, obviamente, lo que pasa con sus familiares, sus pensionados, y no dejan que ETB salga adelante. Me alegra, si es así, voy a ver los balances, que ETB esté mejorando sus utilidades y sus ingresos. Eso me parece chévere. Pero le vienen metiendo China puntualmente. Cuando decimos que le meten China es que le están especulando con ETB. ETB está a niveles mínimos. Este año ya sube 82%. Llama la atención, pues un número 82. Wow, esta vaina se duplicó de precio. Pero son montos de personas naturales. La están poniendo de moda, la están poniendo de que compro 10 milloncitos, entonces al otro día saco 12, aquí meto 15, al otro día le saco 18. Entonces, mucho cuidado con eso y el regulador AMB pendiente de qué está pasando con ETB. La segunda No, que pasó... ahora, yo sí que pena interrumpir ahí, Andrés, porque yo estoy en desacuerdo y es, yo lo que pienso es que la compañía como tal, si usted mira los números y reportes, realmente en los últimos 12 meses ha mostrado números históricos. Es decir, si usted mira el crecimiento de EBITDA, el mercado lo que pasa es que se echó a las petacas y no había revisado la acción. Y yo creo que sí hay gente que está mirando los resultados y unos resultados que realmente son históricos para la compañía en términos de crecimiento de EBITDA y en términos de capacidades que de alguna forma el mercado no había incorporado y sencillamente está incorporando y que incluso, si uno mira los números bien, está un poco rezagado. No, está bien. Está bien que era una acción terriblemente castigada. La peor castigada, inclusive peor que Fabricato. Eso es mucho decir. Que no es una acción que vaya a llegar a 500 pesos valor en libros, no. Pero a 40 o 50 pesos de lo que iba, sí, eso estaba realmente muy por debajo. No entran institucionales, Daniel, no entran fondos de pensiones, no pueden entrar allí, la habían sacado el Colcap, la están manejando personas naturales. Uno mira el reporte, sale de quienes movieron ETB en junio, ese reporte sale el jueves, y podremos hacer una revisión de quiénes fueron los compradores y vendedores. Lo que viene pasando en los últimos 2 o 3 años es que el 95% de las personas que negocian ETB son personas naturales, lo cual no quiere decir que esté mal. Lo que no quiero es que las personas en un tema de especulación vayan y compren alguna acción que no es para ellos. Usted va a comprar una acción que se mueve con baja liquidez y que es muy volátil,
seguramente tenga una previsión de un monto más bajo y que pues mida siempre su perfil de riesgo a la hora de invertir. Vamos a ver a cierre de junio de nuevo los resultados de ETB. Tiene un gran presidente. Vamos a ver qué tan consistente es eso, pero sí estoy de acuerdo que también era una acción sobrecastigada en el mercado colombiano. Sí, es que no era vamos menor, ¿no? al, perdón, lo interrumpo, Daniel, vamos Adelante. al corte de las 8 en punto y seguimos con el análisis en especial de esta acción que sí, podríamos decir que casi que se ha triplicado de precio en menos de un mes. 8 en punto. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Don Daniel Lozano, continuamos con su análisis sobre este tipo de acciones y insistimos, obviamente. Yo soy periodista, no puedo hacer el análisis, pero sí es bueno que los inversionistas y los que escuchen no se dejen tentar, porque con poquitos montos, con un poquito monto, pueden estar haciendo subir una acción mucho o poco, y esos poquitos montos muchas veces, como lo señala Andrés Moreno, no leen, en ocasiones sí, no leen los fundamentales o las cifras de las compañías. Daniel. No, y en ese sentido, es decir, son acciones de muy alta volatilidad, muy alto riesgo de liquidez, pero esas son las acciones en Colombia. Es decir, si uno dice mercado, otro tema crucial, es decir, en Colombia necesitamos ver cómo incentivamos este mercado de acciones. Es que tenemos una cantidad de acciones que son privado-públicas, otras privadas, pero son muy poquitas y los montos de negociación son muy bajitos y hay que ver cómo hacemos porque es necesario para la economía. Pero volviendo al tema de ETB, para ser muy concreto, mire, ETB logró su mejor desempeño operativo en una década, ¿no? Un EBITDA del 122%, ¿no? No es menor, y en ese sentido también los institucionales, culpa de ellos que no hayan entrado. Pero sí creo que obviamente hay que estar atentos, hay que revisar todo, pero creo que el mercado no había reaccionado a una cantidad de noticias porque de alguna forma nunca le ha parado bolas al tema, y de pronto algunas personas revisaron, hicieron las cuentas y dijeron, bueno, vamos a hacer algunas cosas, pero obviamente para inversionistas individuales siempre buscar los fondos, riesgos distribuidos, manejo de obviamente riesgo, oportunidad de acuerdo a sus capacidades financieras y no salir como unos locos obviamente a comprar una acción o la otra. Pero yo, en mi opinión personal, yo lo que creo es que el mercado está ajustando y que incluso no ha ajustado lo que debería ajustar. Bueno, pues Héctor, ¿tiene algo que decir? Sí, venga, es que estaba chequeando otra cosa porque ayer me eché un descubrimiento en la Comisión de Valores de Estados Unidos y es un informe de Tecnoglass. De Tecnoglass hay una noticia buena y una mala. La buena es que Tecnoglass está queriendo revivir la acción. Hay que saber que desde 2022 más o menos lleva una caída, bueno, último año esencialmente, una caída muy desproporcionada, casi 40%, cayó casi que puedo decir 50%, cayó de $88 y anda en 44, 46 diario. Lo curioso es que Bradesco, que es un banco de inversión brasileño, hizo una entrevista con el jefe financiero y ve uno la intención de que están buscando revivir la acción más que todo en estos lares, ¿no? Por todos estos lares. Y Bradesco hace una aseveración que es muy interesante, y es decir, que si Tecnoglass hubiera permanecido en la Bolsa de Colombia, sería la tercera acción más líquida de Colombia. Está vendiendo diariamente $18 millones, obviamente que está en un mercado más sofisticado. Y segundo, no sé si uno la compara a cuánto está vendiendo una acción que no sea Ecopetrol, la segunda o la tercera. ¿Cuánto está vendiendo diario? No, diario se tendría que ver los que más se mueven, Ecopetrol, Bancolombia, ISA. Bancolombia, ¿cuánto vende? No, diario no tengo ni idea. ¿No tiene ahí cuánto vendió ayer o antier? No, bueno, eso diario sí no lo... Es muy complicado. Bueno, sí. El asunto es que dice, bueno,
está vendiendo 18 millones de dólares diario y sería, bueno, vale 1.900 millones de dólares en capitalización de mercado. Eso es. Entonces, la noticia buena es que abrió nuevos centros, ya se va a dejar de concentrar solamente en Florida, donde vendía vidrios para todos los grandes edificios y cosas como esas. Y ahora se va a abrir para el sureste, está ampliando mercados, entró en el vinilo porque el aluminio hay que recordar que tiene sanciones grandes en Estados Unidos ahora, o aranceles, para que no digan que es que sanciones suena muy feo, porque eso les duele cada palabrita que se dice por acá. Entonces, el asunto es que es muy interesante ese tema. Que si hubiera permanecido, sí, es que acuérdense que en el 2021 2020 salió de la Bolsa de Valores de Colombia, renunció que porque le pareció que una suspensión que le hicieron fue muy drástica, pero es que lo habían suspendido en Nasdaq, ¿no? Y salió de Nasdaq también, y Hindenburg Report Research salió con un reporte en el que dijo, venga a ver por aquí, a ver si lo encuentro, aquí está, dice que todo dejaba entrever que los estados financieros de Tecnoglass fueron manipulados, como en efecto ocurrió, ¿no? Les tocó corregirlos y cosas como esa. Entonces, han tenido un pasado bastante complicado, entonces eso se los han cobrado y se lo cobraron con informe de Hindenburg y luego Colper Research, otra compañía de cortos, eso sí hay que decirlo, pero también hizo unas aseveraciones sobre sus relaciones, sus posibles relaciones con cárteles y demás. Entonces, eso también hizo caer. Ya vamos con el dolarcito que ya salió. Última apunte. Así como Tecnoglass está buscando en los últimos días rehacerse en los mercados bursátiles, pues también salió con andanada de un buffet de abogados a tratar de callar a primera página. Entonces, vamos a tener noticias en las próximas horas sobre eso y qué pasó además con un proceso judicial que quería adelantar con el abogado de Elon Musk en Estados Unidos. Eso también es gravísimo. Entonces, ahí va Tecnoglass entre la rubia y la morena. Trata de resarcirse por un lado y por el otro lado vuelve a enredarse. Vamos a ver cómo sigue. Pero vamos con el dólar. Sí, señor don Héctor, pues mire, hay decisión de tasas del Banco de la República y con base en esto, a pesar de que el dólar ya abrió, la volatilidad que se estima es de unos 50 pesos. Esto es según los análisis de Diego Rodríguez, mercado atento entonces a Banco República, y que sea don Nicolás Espinosa desde Primera Página Televisión, el canal de los negocios, el que nos cuente cómo abrió la divisa. Nicolás. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Así es, Edgar, 8:08 de la mañana. Les cuento que el dólar en el mercado cambiario abrió sobre los 3.460 pesos. Quiere decir que inicialmente sube 9 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot del viernes fue de 3.451 pesos. Sin embargo, pues hasta ahora ya ha tenido algunas operaciones ya, digamos, en el desarrollo de estos primeros minutos, y actualmente tiene una cotización de 3.449 pesos. De momento se ha movido entre un mínimo de 3.445 pesos con 50 centavos y un máximo de 3.460 pesos, transados 7 millones de dólares en 24 operaciones. Y recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.443 pesos con 59 centavos. Su comentario, don Daniel Lozano, sobre dólar y junta. Sí, en términos de liderazgo, mire, usted tiene que desconectar la parte emocional de la parte racional, ¿no? Y entonces obviamente los mercados muchas veces reflejan esa parte emocional donde decimos, bueno, un nuevo gobierno, más promercado, más, ¿no? Traer la confianza, ¿no? Y entonces la patria milagro y todo ese tipo de cosas son muy valiosas, ¿no? Pero los mercados generalmente comienzan también a volver a la realidad, ¿no? Y la realidad es, oiga, se viene una situación compleja en términos fiscales, se viene una situación compleja en términos de reactivar la economía, se viene una inflación que todavía sigue siendo alta, donde obviamente el mercado y el Banco de la República no va a tener tanto espacio, y
y es dentro de esas variables que obviamente el mercado comienza a corregir, a entender, ¿no?, qué es emoción y qué es realidad. Y creo que en términos cambiarios la volatilidad puede seguir, pueden darse situaciones externas que nos generen unos cambios importantes en el mercado cambiario. Y si usted tiene decisiones de largo plazo, pues tomar el assumption o el supuesto que usted va a tener esta tasa de cambio por toda la vida, me parece que es demasiado aventurado, demasiado arriesgado, y creo que todavía incluso la tasa de cambio no refleja muchos temas de la realidad macroeconómica de Colombia. Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, el dólar en Colombia había abre un poco arriba, pero está en niveles mínimos. Yo espero un rebote. Todo ha estado rebotando, el dólar de mínimo está subiendo, las acciones habían subido, están bajando, se están ajustando. Es normal que el dólar suba un poquito, pero es que un 3.400 es un nivel que no veíamos casi desde 2020. Pero pues depende de muchos factores. Entonces, para mí son más posiciones de compra que de venta. Bueno, seguimos con noticias empresariales. Don Rolando, ¿qué se nos quedó en el tintero y que pueden leer nuestros suscriptores en primerapagina.com.co, nuestros oyentes en Primera Página Radio y nuestros televidentes en Primera Página Televisión, el canal de los negocios? Rolando. Bueno, es de señalar que pues, este informe de la Superintendencia de Sociedades pues da para muchos análisis. En el sector del comercio al detalle, o sea, en el de supermercados, confirma las cifras, como dijimos, de Primera Página conocidas pues en marzo, que el líder es D1 con unos ingresos cercanos a 22 billones de pesos. Este sí creció cerca del 24% y sus utilidades llegaron a 419.000 millones de pesos. El informe también confirma a Atlético Nacional como el líder en ingresos de los equipos del fútbol profesional colombiano, con cerca de 200.000 millones, seguido por Azul y Blanco Millonarios con unos 100.000 millones de pesos. Y respecto a la fusión o a la compra de la cadena Macro en Colombia por parte de Cencosud, o el dueño de Jumbo y Metro, es de señalar que esta operación pues aún falta que sea sometida a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien analizará si esos 21 supermercados no entran, la ubicación no entra en conflictos de interés respecto a otras cadenas a la misma cadena de supermercados. Es de señalar que en el punto de la calle 80 con Avenida Boyacá en Bogotá, al frente del Macro o dentro del centro comercial, funciona un almacén Jumbo. Sin embargo, pues la Superintendencia de Industria y Comercio deberá tener en cuenta como lo que denomina isocronas, es decir, la movilización en carro de entre un punto de venta y otro. También pues deberá tener en cuenta pues la movilización a pie, que es de bastante dificultad en esa zona de la capital colombiana. Don William Varela, noticias de Congreso, ojalá económicas. Le cuento, vamos a hablar de empalme. Esa es la noticia que nos han contado Varela, pero eso ya lo resumimos en el primer noticiero, entonces ayúdeme con eso, puntos duros, eso, vamos entonces al punto duro, hágale. Bueno, van a organizar comisiones técnicas especiales. La número 1, la que tiene prioridad, la que van a buscar que sea concisa y clara en la auditoría forense. El futuro y lo que ha pasado con la compañía más grande de Colombia, con la primera empresa de Colombia, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y las posibilidades de que Colombia tenga un racionamiento. Para esa comisión técnica han designado como una de sus cabezas para que haga averiguación bien precisa a la ex senadora, ex candidata presidencial Paloma Valencia. Ella va a trabajar en el tema de cómo debe afrontar Colombia un posible apagón o racionamiento. Son temas claves porque Ecopetrol, según lo que han informado los últimos informes, ha tenido grandes pérdidas y es la compañía que le gira al gobierno colombiano. Tema clave. Otra comisión técnica es importante, es restablecer relaciones con Estados Unidos, restablecer relaciones con Israel, restablecer relaciones con Ecuador, restablecer relaciones con Perú, con Argentina, con los amigos cercanos
que ha tenido Colombia desde hace muchos años. Se está hablando de un expresidente. El expresidente de la República sería Iván Duque, que está muy cercano a este gobierno nuevo. Entonces se están buscando organizar mesas técnicas a gente preparada que conozca a los sectores. De pronto muchos dirán, Paloma Valencia que sabrá de minas y energía, pero la van a tener ahí y la han puesto ahí porque creen que debe ser una ayuda clave para José Manuel Restrepo, que hoy inicia. Listo, Varela. Pues me quitó la palabra de la boca. ¿Qué sabe Paloma Valencia? Sí, eso es Iván Duque también nos dejó muy bien parado en el gobierno anterior. Entonces, no, muy bien, sí, esto, los cambios, si esto fueron los anunciados cambios de Gustavo Petro, que no se cristalizaron en nada, también empezamos medio cojitos. Bueno. Venga, viene una reunión pues, entre Héctor, Rodrigo Lara y Armando Benedetti. Ahí le cuento. Eso ya se contó. Son las 8. Don William, nos están cortando acá porque viene la emisión de primera página de Javeriana Estéreo. Son las 8:15 de la mañana. Muchas gracias a los oyentes de Primera Página Radio. Muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión. Y continúen con nosotros en nuestro canal de Claro. Nos vemos mañana.